Pensemos un momento en la literatura. ¿Qué es exactamente? ¿Qué poder tienen las palabras para que nos emocionen, nos hagan viajar o simplemente nos ayuden a entendernos mejor? Bueno, pues vamos a analizarlo en detalle. Para empezar, fijaos en la fuerza de estas palabras del poeta Jaime Sabines. Esto es precisamente de lo que hablamos, la capacidad única de la literatura para poner en palabras emociones profundas. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, definiremos qué es la literatura. Después, veremos por qué su forma de comunicar es tan especial, analizaremos su lenguaje, sus dos grandes formas de expresión y, para terminar, pondremos orden con los tres grandes géneros literarios. Venga pues, vamos a ello. Empecemos por la pregunta más fundamental de todas. ¿Qué es, en realidad, la literatura? A ver, en su nivel más básico, la definición es esa: arte hecho con palabras. Pero claro, quedarse ahí sería simplificarlo demasiado. Su función, su papel, va mucho más allá. Al final, la literatura es como un gran espejo, un espejo de una cultura, de una época, pero también un espejo del alma humana. En ella encontramos nuestra historia, sí, pero también nuestras pasiones, nuestros miedos, todo lo que nos hace humanos. Y siempre, siempre, con una intención artística. Vale, ¿y cómo logra todo esto? Desde luego no funciona como una conversación normal. La literatura es en sí misma un acto de comunicación muy, muy particular. A diferencia de un manual de instrucciones o de un chat, aquí no hay una finalidad práctica. Nadie escribe un poema para que montes un mueble. Es algo más parecido a lanzar un mensaje en una botella. Se crea para el goce estético y se lanza al mundo, al tiempo, sin saber quién lo leerá ni cuándo. Este esquema lo explica muy bien. Y fijaos en un detalle que es fundamental. El autor y el lector casi nunca comparten contexto. Cervantes no tenía ni idea de cómo sería nuestro mundo. Y precisamente por eso, la obra literaria nace con vocación de perdurar y está abierta a que cada generación, cada persona, la interprete a su manera. Bueno, pues si el acto de comunicación es especial, es lógico que el lenguaje que utiliza también lo sea. Y es aquí donde reside gran parte de la magia de la literatura. Esta comparación es brillante. A la izquierda, un lenguaje práctico, objetivo, que nos da datos sobre un gato. A la derecha, el poema de Neruda. No nos da datos, nos da una imagen, una sensación, nos hace sentir al gato de una forma completamente nueva. Y para conseguir ese efecto, el escritor tiene toda una caja de herramientas. No se trata solo de elegir palabras por su significado, sino por cómo suenan, por lo que sugieren, por las imágenes que crean. Aquí, el cómo se dice algo es tan importante, o incluso más, que el qué se dice. Y ese cómo del que hablamos se materializa, sobre todo, en dos grandes formas, en dos lienzos sobre los que el autor puede trabajar con las palabras: la prosa y el verso. La diferencia es bastante clara. La prosa es la forma en que hablamos y escribimos normalmente, de manera continua, natural. El verso, en cambio, es una construcción. Es lenguaje sometido a unas reglas de ritmo y musicalidad. Es artificial. En el buen sentido de la palabra, es arte. Y para construir con el verso, para darle esa musicalidad, existe una disciplina entera: la métrica. Podríamos decir que es algo así como la arquitectura o las matemáticas de la poesía. Y aquí viene uno de los detalles más curiosos. Para que el ritmo funcione, las sílabas poéticas no siempre coinciden con las gramaticales. Existen unas reglas, unos pequeños ajustes que se hacen al contar para que la cadencia sea la correcta. Mirad este ejemplo. El verso termina en señor, que es una palabra aguda. Gramaticalmente tiene 7 sílabas, pero como el final es tan rotundo, la métrica le suma una sílaba para que el verso rítmicamente tenga 8. Es un truco para cuadrar la música. Y aquí, justo lo contrario. Melancólicas es esdrújula, tiene una caída de ritmo muy larga, así que para compensar se le resta una sílaba. 9 sílabas gramaticales se convierten en 8 sílabas métricas. El objetivo al final es siempre el mismo: lograr la musicalidad buscada. Gracias a este cómputo podemos clasificar los versos. Los que tienen hasta 8 sílabas se llaman de arte menor y suelen dar un ritmo más ágil, más ligero. Los de 9 o más sílabas son de arte mayor y generalmente producen una sonoridad más solemne y reposada. Y para rematar la musicalidad del verso, claro, tenemos la rima. Ojo, que no hay un solo tipo. Está la rima asonante, que es más sutil porque solo coinciden los sonidos de las vocales, y luego está la rima consonante, la más perfecta y evidente, donde encajan tanto vocales como consonantes. De acuerdo, ya tenemos las herramientas y las formas. Ahora vamos a ver cómo se organiza todo esto. Toda la inmensa producción literaria se puede clasificar tradicionalmente en 3 grandes grupos, 3 grandes géneros. Y aquí los tenemos. Es bastante intuitivo, la verdad. Por un lado, el género lírico, la poesía, que se centra en el yo, en la expresión de los sentimientos del autor.
Por otro, el épico o narrativo, el de las novelas y los cuentos, que nos cuenta una historia sobre unos personajes. Y finalmente, el dramático, el teatro, donde la historia no se cuenta, sino que se representa ante nuestros ojos a través del diálogo. En resumen, sentir, contar y representar. Y ahora que hemos desmontado el mecanismo, que conocemos las reglas del juego, la pregunta es inevitable. ¿Qué libro, qué poema se puede leer ahora con una nueva perspectiva? Porque entender cómo está hecha una obra no le quita la magia. Al contrario, nos permite apreciar el arte que hay detrás de una forma mucho más profunda.